¿Qué secretos guarda el suelo? Este es el podcast de la revista Universidad de AFIT Descubre y Crea. En este año el tema de la revista es Incomprendidos y es una estrategia transmedia que busca por medio de diferentes formatos y lenguajes llevar la ciencia al corazón de todos, generar curiosidad y entretenimiento. Hoy vamos a conversar sobre los secretos del suelo. Mi nombre es Susana Galvis Bravo y tengo 3 invitados que nos van a acompañar hoy. Entonces, para empezar, les voy a pedir que se presenten y nos digan quiénes son y qué hacen. Bueno, empecemos. Soy Nicolás Pinel, profesor del área de Sistemas Naturales y Sostenibilidad de la Universidad EAFIT. Yo soy Federico Botero Jaramillo, soy empresario por la naturaleza y soy el gerente de Biosuroeste desde Confama. Mi nombre es Nicolás Montoya Rojas, yo soy un enamorado de entender los sistemas vivos y soy parte del equipo cofundador de Sabio. Bueno, para conocerlos un poquito más, les voy a hacer una pregunta a cada uno, una pregunta distinta. Y entonces vamos a empezar por Nicolás Montoya. Cuéntanos si en algún momento te has sentido incomprendido, hablando de incomprendidos con este tema de la revista. Buena pregunta. Yo creo que sí, todos eventualmente tenemos un punto en el que no solo desde la forma de autoconocernos nos podemos sentir incomprendidos, sino también con los otros. Y yo creo que parte de lo que me parece muy bonito de los procesos que van emergiendo de estas interacciones es ese descubrir que se va dando en la relación. Bueno, vamos a seguir con Federico. Un momento de tu vida que marque un antes y un después. Cuando decido ser empresario, yo soy abogado egresado de la Universidad de AFIT y uno cuando estudia la carrera aprende y le dan a uno unas herramientas y unos elementos, pero cuando uno sale a la calle, sale a ejercer, pues eso es un choque grande y sobre todo cuando empieza uno a montar una empresa y empieza uno a dimensionar la cantidad de frentes de los que uno se tiene que hacer cargo. Y yo además llegué a ser empresario con una idea romántica de conservar arrecifes de corales. Y para mí era una idea absolutamente potente y era absolutamente valiosa y yo creía que pues, iba a ser un empresario exitoso en 6 meses. Ese choque con la realidad y ese choque de lo que uno cree con la forma como funciona la vida me ha significado unos cambios tremendos y me ha permitido expandirme también y ganar mucha humildad también en ese proceso. Bueno, ya que hablabas también de humildad, la pregunta para Nicolás Pinel tiene que ver con eso. Por ahí hay una tendencia que en redes sociales que dice como momentos que te mantienen humilde. Entonces, ¿qué momentos, Nicolás, tú dices como esto me enseña que todavía tenemos mucho que aprender? Tú dices esto me mantiene humilde todavía. Cuando encuentro una semilla que yo creía había olvidado, que había sembrado y que no había germinado, pero que de un momento a otro vuelvo 3 semanas después y es una planta completamente vigorosa. Eso ese potencial de la semilla, de cómo logra prevalecer sobre tanta indiferencia, tanta olvido. Eso es uno de los momentos que me dice todavía hay muchos mecanismos biológicos que no comprendemos e intentamos imputar o proyectar demasiado esfuerzo humano cuando la naturaleza todavía tiene mucho por mostrarnos. Vamos a ir ahondando en eso durante esta conversación, pero primero, para entrar también en el tema de qué secretos guarda el suelo, qué secretos esconde, vamos a hacer un ejercicio. Yo traje algunas muestras de suelo, les voy a pasar esas muestras y les voy a pedir entonces que el ejercicio va a ser describir esa muestra que les voy a pasar lo mejor que puedan. O sea, van a describir el olor, el color, la textura, pensando en esas personas que tal vez no están viendo, también personas que tal vez nunca nos hemos acercado a una muestra de suelo y no sabemos eso que puede contener. Entonces, se las voy a pasar. Van a tener 2 segunditos para abrirla. ¿Esto vino de algún lugar de los negros?
Luego voy a ver si les puedo revelar el secreto de dónde viene. Es para ver si la puedo probar. Ah, no sé. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por acá? ¿La puede probar? Yo he visto biólogos probando sedimentos de la Ciénaga de la Virgen de Cartagena, yo creo que lo puedes probar. Lo dejo a su responsabilidad, el que la quiera probar. Bueno, ¿quién quiere empezar diciendo algo sobre esa muestra que les llegó? Bueno, esta muestra huele como un poco ácido. Se le quedan un poquito como por acá, por la mitad de la nariz. Ajá. ¿Qué color tiene? Tiene un color como entre café claro, pero también está un poco seca, entonces le cambia también la textura. Entonces como muy terrosa, muy... Todavía está en descomposición, como terrosa, como... Sí, todavía está como en descomposición. Esto parece más como un proceso que no ha terminado, como de bosta de caballo, de pronto, de mierda de caballo. Me acuerdo un poco como a eso. Sí. Listo. Federico nos quiere contar que... Bueno, mi mirada no es la de un biólogo, pero algún elemento se me ha ido pegando pues en la conversación acá con Nicolás y con el profe Nicolás. Profe, ¿esto es qué? ¿Micelio? ¿Habrá ahí ya algo de... Esa blanquito? cobertura blanca pareciera. Bueno, entonces esto aparentemente es un suelo que tiene una dinámica importante. El micelio nos ayuda a conectar y a generar también intercambios ahí de información. El micelio que tiene que ver con los hongos. Con la salud de los suelos, tiene que ver con los hongos, tiene que ver con muchos elementos. Ahorita Nico de Sabio nos puede contar más, que además micelio es un personaje de la empresa. Veo por aquí un poquito de plástico. Esto es también un resultado del antropoceno, que es esta era geológica marcada por los impactos humanos. Aquí ya vemos, vea un pedacito, Nico, ahí de, no sé si esto sea costal o qué, pero es plástico. Entonces también estamos presentes ya en los suelos, no necesariamente de una forma positiva, pero lo que tenemos es que revertir eso. Veo pedazo aquí también como de pajas. Esto probablemente también hacía parte de algún corral o de algún sistema pecuario. ¿Algún olor particular que nos quieras? Me huele como a guardado, pero también pues siento ahí materia orgánica en el suelo, como si hay ahí elementos pues de un suelo vivo. Le falta agüita, pero está vivo, sí. Está más seco que el de... Sí, está más seco que el de Nico Montoya. Está más seco. El color es más claro. Eso parece directamente más como boñiga o... De caballo. Ahí Huele a acertaste. plata Ahí perdidos en el acertaste. aire. Listo. Y el de... El Bueno, profe Nicolás. mi muestra es de un suelo anegado, es decir, un suelo que probablemente ha estado inundado. Es una coloración bastante oscura. Está saturado en agua todavía y huele mefítico. Mefítico. Sí, Es decir... eso es un olor que te hace daño. Huele como a huevo podrido, huele y que es un reflejo de procesos anaeróbicos. Es decir, aquí hay microorganismos que están llevando a cabo su metabolismo, pero que están soltando gases que para nosotros no son necesariamente muy saludables y que es un reflejo de que ha estado inundado. Entonces, no ha tenido mucho intercambio con el oxígeno, con la atmósfera. Y sabe, es bastante arenoso y sabe, digamos, un poco ácido. Ácido. Sí, pero sí es parte de lo que siempre los científicos del suelo han querido hacer, probarlo también para entender un poco qué compuestos químicos, tanto por el olor como por el sabor. ¿Y qué tan seguro es probarlo? Ya que preguntaste. Y por eso pregunté de bueno. dónde venía. No, normalmente el suelo no tiene ningún problema, siempre y cuando no haya estado expuesto a heces fecales, entonces no debería ser un problema, o que esté cargado de metales pesados. Entonces, en áreas de cultivo yo no recomendaría probarlo, ya que ¿Ustedes hemos normalmente influido. prueban las muestras de suelo? De los bosques sí, completamente. Yo no he probado, pero entiendo que sea importante que una de las formas de relacionarnos también con el entorno pues sea a través del gusto, y que ahí también hay unas conexiones importantes. Si hay conexiones importantes del suelo
y con nuestra salud mental también desde esos microorganismos y desde esa conexión con ese micelio. Creo que también probarlo puede ser un ejercicio interesante, porque además de ser conscientes de sabores, creo que inconscientemente también logramos unas conexiones importantes si lo probamos. Total, yo creo que me encantó el experimento, es por eso, eso es intuitivo, ¿no? Uno huele bueno, huele no, y sabe no si va a estar bien o no de probarlo también. Como decía Nico, el contexto es importantísimo, pues saber qué está pasando ahí antes de metérselo a la boca también. Pero eso no es exclusivo de los que están tratando de estudiar el suelo, pues que eso de comer suelo es Las algo rocas que, también he visto que las prueban. sí, la de roca las prueban, ¿no? Y de comer suelo, pues es lo que llaman geofagia, eso de consumir suelo para adquirir algunos minerales, incluso, no sé si en algún momento vamos a hablar más de salud, pero que Hans Jenny nos decía, Hans Jenny, uno de los padres de la ciencia del suelo, que él decía que uno debería comer una cucharadita de suelo todos los días. Ok. Entonces, Bueno, y ya nos queda claro que entonces es una cucharadita de suelo, de un suelo específico. de un suelo entonces, sano. De un suelo sano. Hablando entonces de suelos sanos, tú nos trajiste otra muestra, Nicolás, no sé si con esta muestra nos quieres contar de qué es y cómo sabemos justamente eso, que un suelo es sano o que un suelo está enfermo. Esta muestra viene de un proceso de compostaje dominado por hongos y el olor es muy, huele a champiñón, como cuando uno está cortando champiñones en la cocina, a eso huele porque está cargado de micelio y ese es una ambrosía, es algo que al olerlo causa efectos psicológicos. Efectos psicológicos. Te da tranquilidad. Y lo transporta a uno también como a ese olor del campo y de un bosque. Bueno. Quiero imaginar, terminamos catando suelos hoy. Ese Sí. se puede probar. Yo creo que de pronto aquí está saliendo un potencial como de maridaje de suelos. ¿Con qué podemos acompañar esos? Señor, puede ser una actividad bien interesante para hacerlo en el agroparque. Muy buena textura, muy areado. ¿Cómo sabemos que este es un suelo sano o que está enfermo? También hablando de los, yo quiero leer también. Ahí hay Necesito una leer. definición muy bonita que me gustaría ondear también y ver la opinión que tienen Nico y Fede. Y es hablar de salud, ¿cierto? Es algo también que se vuelve un poco complejo porque es algo que aparece. Alguna vez hablamos con Fede en otros momentos y es algo cualitativo, ¿cierto? Es más complejo llevarlo como medirlo en una escala de 2, 3, 4. Y en últimas, cuando hoy, por lo menos desde lo que estamos entendiendo de la ciencia de suelos, hablamos de suelos sanos, pensamos es en la capacidad que tienen esos suelos, básicamente de sostener la vida, de mantener la vida, de mantenerla también dentro de esa misma cualidad de salud y de soportarla con otras propiedades también dentro del ecosistema. Yo creo que también ese concepto de salud va a depender del contexto, ¿cierto? En este caso particular, al ser un proceso de compostaje, lo más fácil, cómo lo sentimos, cómo nos huele, cómo nos sabe, cómo lo vemos en colores. Hay procesos que sabemos que de pronto no van a ser los más sanos para una planta, cuando se acaba el oxígeno, como decía Nico. Uno se muere primero porque deja de respirar, en las raíces pasa similar. Entonces, si esos bichitos están contentos, están bien ahí dentro de esos procesos, normalmente se va a ver como de un color chocolate, tipo barra de chocolate, 70% cacao. Va a oler fresco, nos va a traer esos recuerdos que decía Fede, que a eso mismo llega por acá atrás a la cabeza y piensa uno, cuando iba a la finca con el abuelo, cuando estaba por allá, ¿cierto? Gratos momentos. Eso también es una buena señal de que ese suelo está sano. ¿Y cómo se puede curar un suelo si está enfermo? ¿Qué te parece si hablamos bien de qué es el suelo antes de que hablemos de cómo lo curamos? Para que podamos entender qué debemos hacer. Sistema edáfico. Y resalto aquí el sistema. Edáfico se refiere a suelo y sistema que nos recuerda que es que el suelo se compone de la intersección de múltiples esferas, de múltiples elementos y de todas las dinámicas y de relaciones que allí se llevan a cabo. Empecemos con que el suelo es un sistema vivo, el suelo no es el piso, esos dos sinónimos son los primeros que debemos eliminar porque no son equivalentes. El suelo es toda esa interfaz, esa intersección entre lo que es la atmósfera, lo que es el agua, lo que es el material mineral y lo que es la biología. O sea, suelo sin biología no es suelo realmente porque es
todos los microorganismos, toda la ecología de lo que está ocurriendo ahí en esa interfaz que da lugar al suelo. Entonces es todo un sistema de interacciones, un sistema en el que lo que las bacterias hacen y que quienes se alimentan de las bacterias y lo que las plantas contribuyen está llevando a que emerja un sistema nuevo, un sistema emergente. Entonces, un sistema sano que tiene la capacidad de mantener o de soportar la vida, pues es un suelo en el que realmente se están llevando a cabo todas esas dinámicas de todos los microorganismos, todos los pequeños invertebrados del suelo y la interacción con las plantas. Ese es el punto de partida como de qué es un suelo. No sé si Fede quiere añadir. Complemento ahí, en esa mirada, hay una definición de qué es lo vivo, de Humberto Maturana, que me gusta mucho, y es: está vivo lo que se produce a sí mismo. Nuestros tejidos, nuestros huesos se están produciendo, se están generando y se están regenerando permanentemente, y eso nos conecta con la idea de la regeneración, que es una propiedad de los sistemas vivos. Entonces, un suelo saludable tiene que ver también con que tenga esa capacidad de mantenerse, ¿cierto? Y no es un mantenerse como un sistema cerrado, está interactuando también con la atmósfera y con otros sistemas, porque todos los sistemas vivos están embebidos dentro de otros sistemas y a su vez están compuestos por sus subsistemas. Se llama un nested systems, están unos dentro de otros. Entonces, un suelo saludable lo tenemos que ver desde esos componentes que permiten y ese metabolismo que permiten que el suelo se mantenga y que se produzca a sí mismo, también esa capacidad de conectarse con el entorno y de responder a esos cambios en el entorno, y tiene que ver también con la diversidad. Finalmente, es esa diversidad de elementos y de organismos que habitan en el suelo y de relaciones y la complejidad de esas relaciones la que permiten que el suelo pueda responder a disturbancias, que pueda responder a elementos externos, y eso de alguna forma también tiene que ser un atributo de la salud del suelo. Entonces tiene que ver con que sea un sistema que a su vez esté compuesto por subsistemas funcionales y saludables, relacionándose, interactuando, que haya una diversidad y una complejidad en esas relaciones, y que eso le permita mantenerse, generarse y regenerarse para que podamos hablar que el suelo esté vivo y sea saludable. Podemos responder entonces la pregunta de si está enfermo, ¿hay forma de que ese suelo se recupere, se regenere? Desde aquí mi conocimiento limitado en la biología, sí, y creo que es muy importante entender que la vida siempre evoluciona hacia adelante, y también cuando hablemos de regeneración tenemos que entender ese potencial evolutivo de la vida, esa capacidad inherente de la vida de producir más vida. Entonces también incluso en momentos de fatalismo universal como el que vivimos, y momentos de tensiones tan tremendas, incluso de crisis, pues de la policrisis que vivimos, que es también una crisis sistémica. Crisis como el cambio climático no la podemos ver de forma aislada, enfrentamos efectivamente una policrisis, y efectivamente estamos en el antropoceno, pero incluso en esas condiciones, digamos, negativas, y en esos momentos de incertidumbre de la humanidad, tenemos que pensar como los suelos, siempre pueden estar mejor, siempre podemos estar mejor. Tenemos que buscar cuáles son esas condiciones que nos permiten generar más vida, porque la vida siempre evoluciona hacia adelante. También integrar una perspectiva regenerativa y una perspectiva de sistemas vivos a todo lo que hacemos debe llevarnos a no enfocarnos en los problemas porque están atrás, sino pensar en el potencial y trabajar con ese potencial inherente de la vida de generar más vida. Entonces, un suelo que no está saludable, sí puede volver a ser saludable, probablemente no puede volver a un estado anterior. Eso fue parte de mis aprendizajes en el mundo de los arrecifes. Hay arrecifes que colapsan, son arrecifes que llevan 10.000 años generando sus relaciones y sus interacciones. ¿Podemos volver a recuperar el estado anterior de ese arrecife? No. ¿Pero pueden volver a estar saludables? Sí. Podemos volver a recuperar cierto nivel de estructura y que se empiecen a generar ciertos niveles de interacciones y ciertas relaciones hasta el punto en el que vuelva a recuperar cierta funcionalidad. Sí. Y yo creo que eso también nos debería devolver de alguna forma el optimismo para trabajar no con problemas, sino con ese potencial de la vida. Uno de los eventos que lleva a la humildad es también ver la capacidad del suelo de regenerarse cuando se le dan los elementos y las circunstancias correctas. La vocación de todo suelo es estar cubierto e idealmente cubierto de plantas, porque ahí es cuando más activamente se desarrolla, porque la planta está alimentando los organismos del suelo y al mismo tiempo se está nutriendo de ellos. Mantener el suelo cubierto es una de esas estrategias de ayudarle al suelo a que siga recuperando, a que se recupere, a que se desarrolle. Y
más allá de eso, casi que hay que hacer muy poquito. Ya lo que haríamos es como de direccionarlo y de acelerar procesos, pero mantenerlo cubierto y sembrado es una de las grandes estrategias para mejorarlo. No sé si de pronto Sabio, que trabaja directamente con mejorar los suelos. Creo que rescato dos cosas muy bacanas de las que dijeron los dos. Por un lado, prácticas que son como un pareto en cómo podemos mejorar la salud del suelo, que decía Nico. Cobertura independiente del contexto siempre hace algo bueno. Y otra que decía Fede, la diversidad, supremamente clave. Eso trae siempre una resiliencia al sistema. Entonces, yo creo que en ese orden de ideas, una de las preguntas que siempre va a ser muy importante es definir cuál es nuestro propósito también con ese espacio, ¿cierto? ¿A dónde queremos llegar con ese espacio? Y luego, en base a ese contexto de dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, pues surgirán o aparecerán muchas estrategias para llegar. No creo que haya un camino o una fórmula secreta para llegar al punto, ¿cierto? Creo que nuestro rol está más en cómo podemos facilitar esas dinámicas que nos mencionaba Federico, ¿cierto? Cómo a través de la observación podemos identificar prácticas como la cobertura que mencionaba Nico. Entonces, yo creo que es más como entender el espacio, ¿cierto? Y como repitiendo lo que venía diciendo, entender el espacio, entender el propósito donde queremos llegar, definir qué sería salud para ese propósito y con eso empezar a escoger las estrategias para hacerlo. Pero definitivamente sí, sí hay forma de poner siempre un suelo de una forma mejor. Me encanta esa mirada de optimismo. Bueno, y hemos hablado de secretos, por eso nuestra pregunta también es ¿qué secretos guarda el suelo? Tal vez secretos porque son cosas que no hemos conversado en nuestra cotidianidad, qué es lo que pasa debajo de nuestros pies en el suelo. ¿Ustedes creerían que el suelo es un incomprendido? ¿Por qué? Total. Total. ¿Por Total. qué? Y me dejaste pensando mucho ahorita en la pregunta que hacías, de incomprendido. Yo creo que algo que le ha pasado al suelo es que fue entendido como el mugre de la bota. Pues sí, es que es muy complejo para nosotros, pues estamos limitados por lo que percibimos, ¿cierto? Lo que tocamos, lo que olemos, lo que vemos. Y al ser un sistema en el que básicamente se convierta como una caja negra, nos sostiene, nos da salud, nos da alimento, pero vaya, véalo pues. Uno se quiere limpiar, es eso, cuando llega a la Total, casa con las como que le botas llenas estorba a uno de... un poquito el tema, ¿cierto? A veces la gente pues tiende como a limpiarse el zapato y ay, me ensucié. Y realmente yo creo que como sistema, que decía Nico, y me parece muy importante rescatar eso, es incomprendido, las relaciones de todo lo que pasa allí. Y le recuerda a uno como cuando está en esos procesos de, pucha, uno empieza a descubrir qué es lo que quiere de pronto jugar como rol dentro de lo que lo rodea, ¿cierto? Cómo quiere aportar a todo este sistema grande. Y yo creo que todos a veces nos perdemos en ese punto. Y muchas veces se da es justamente como por lo que los factores externos no terminamos de entenderlos, nos llevan hacia un lado, hacia el otro, nos va hablando el sistema. Y muchas veces lo que siento que le pasa al suelo es eso. Él está simplemente tratando de ver cómo puede aportar a todo lo que hay alrededor y nosotros de pronto por no acercarnos a él, no tratar de entenderlo, lo llevamos y lo movemos por algunos puntos que de pronto no era el más sano, ¿cierto? No lo escuchamos, no lo interactuamos realmente, se vuelve complejo cuando no podemos conversar con él. Entonces yo creo que definitivamente todos esos bichitos y todo ese sistema es incomprendido. Mira, hay una comparación que se usa muy frecuente para hablar de lo desconocido que es el océano. Y dicen que conocemos más de Marte que lo que hay dentro de nuestros propios océanos. Pero esa comparación se queda cortica si nosotros pensamos que conocemos más de los océanos, de la profundidad de los océanos, de lo que es la diversidad de los suelos. Un estimado reciente decía que cerca del 60% de todas las especies biológicas del planeta dependen del suelo y gran componente de esos habitan en el suelo, pero más del 99% de esas especies no sabemos quién son y menos sabemos qué están haciendo. O sea, las que sí conocemos que están haciendo pues son las más salientes, las más notables, pero hay una diversidad enorme que todavía no entendemos, en parte porque no la podemos ver, tanto porque está por debajo de la superficie como porque es microscópica, entonces es difícil pues de relacionarnos con ella, a pesar de que está teniendo un impacto fundamental en todos los procesos de nuestros ecosistemas, pero que tampoco entendemos porque es que solamente saber quiénes son no es suficiente en un sistema como estos, basado en relaciones, sino de entender cómo se están relacionando. Es lo que
todavía nos va a tomar mucho tiempo, pero que es fundamental poder llegar a entender porque es lo que realmente le está dando vida al suelo. Para mí, todo lo vivo tiene unos secretos maravillosos y más que secretos también me aproximo a lo vivo pues desde el asombro, y algo común a todos los sistemas vivos es que se fortalecen a través de la colaboración y no de la competencia. Carl Sagan decía que la vida se expandió por el mundo a través de la colaboración y no de la competencia, y eso es un cambio de paradigma profundo para la economía, para el desarrollo de los negocios, para el desarrollo también de la sociedad. Somos más funcionales como sociedad si empezamos a colaborar alrededor de tener quebradas en las que nos podamos meter en Medellín, vías caminables que nos permitan disfrutar la ciudad, que si estamos pensando solo en términos de competencia. Por supuesto que hay competencia, pero digamos lo que permite que la vida se fortalece es la colaboración, y en los suelos vemos eso también. Y es a través de esos procesos y de esas redes de colaboración que, por ejemplo, el suelo cumple también un rol fundamental en el ciclaje de nutrientes. En la naturaleza no existe la basura, eso es también maravilloso. No hay un botar afuera porque todo está dentro, somos parte de un sistema, y entonces esa forma en la que funciona un bosque, esa forma en la que funciona la vida, esa forma en la que los suelos permiten que lo que es un residuo para una especie se convierta en un nutriente y en fuente de crecimiento para otra, y que finalmente el sistema y la evolución de un sistema se logre a través de ese proceso de intercambio y de colaboración, me parece no sé si secreto, no sé si algo, pero maravilloso sí en todo caso, y me parece que nos tenemos que volver a acercar a eso, ¿cierto? Tener esa capacidad de asombrarnos con procesos tan bonitos que además llevan más de 4.500 millones de años resolviendo la vida. Esa es una forma de estadística también y de prueba y error que nos debería llevar a mirar otra vez con humildad y entender que esa es otra forma de tecnología que tenemos que volver a mirar y a honrar y ponerla también en el centro de muchas de las soluciones nuestras, pues como humanos que ya nos sentimos aparte de la naturaleza. Yo tengo una duda, me hiciste preguntarme, ustedes con todos estos proyectos, entendimiento, relacionamiento con todo lo que está pasando, con el entorno, con sentarnos a maravillarnos y observar desde ese asombro, ¿qué es lo que más les ha asombrado de empezar a relacionarse diferente con estos sistemas? Mirando el suelo. Sí, particularmente con el suelo. En particular, volvamos a micelio. Cuando empieza uno y levanta la hojarasca y empieza a ver una hebra de micelio y trata de seguirla y ve que le está dando la vuelta al árbol y que se le está perdiendo a uno en el horizonte del suelo porque quién sabe hasta dónde llegue, y que en cuestión de unos segundos uno ya cubrió unas decenas de metros cuadrados de suelo y no ha dejado de seguir esa misma hebra de micelio. Esa capacidad de conectar todos esos elementos es una de las cosas que más asombro me da cuando levanto un suelo que está sano. ¿Qué nota? Pues en este abordaje, en esta mirada que empecé a tener de los suelos, sobre todo desde mi vida reciente como responsable de Biosuroeste de Confama, ha sido también el concepto de una sola salud, o One Health, de cómo esa salud de los suelos está conectada con la salud del alimento, que a su vez está conectado con la salud de nuestra microbiota, con la salud humana y con la salud planetaria, ¿cierto? De la salud del suelo también depende la capacidad de un montón de procesos climáticos de mantenerse. Entonces esa conexión de la salud y del concepto de salud me ha parecido maravilloso. Destaco aquí el concepto de salud y entender también la salud con esa mirada sistémica. La salud del suelo está conectada con la salud del alimento, que a su vez está conectada con la salud de nuestra microbiota y con la salud humana. La salud es una sola porque somos parte de la red de la vida, somos parte de la naturaleza. Ya hicimos como una introducción también a lo que es el suelo, todas esas relaciones que ocurren en él. Quisiera que me contaran entonces qué es el Observatorio de Suelos y Ecosistemas del Suroeste Antioqueño, qué papel también tiene el Biosuroeste en este proyecto. Yo creo que hay muchas formas de definir ese observatorio, tanto como proyecto como intención, y que le hace eco al hecho de que pues, no hay una sola forma de suelo sano, sino que es múltiples formas de llegar a él. Pero digamos que la primera caracterización que pudiéramos hacer del observatorio es un catalizador de conversaciones. De esta conversación, por ejemplo, de darle prominencia a la importancia de ese suelo, del suelo dentro de todos los pilares de los procesos ecosistémicos que mencionaba Federico,
de la salud humana, de la salud animal, de la salud ambiental, y que fuera reconocido como ese pilar central de lo que va a ser la salud de todos nuestros sistemas socioecológicos a futuro, si estamos hablando pues como de mantenernos de un modo más relacionado con el ambiente. Pero el otro componente que tiene el observatorio, pues si lo vamos a definir de otro modo, es que precisamente no estamos hablando de observatorio de suelos, sino suelos y ecosistemas, porque estamos hablando de que el suelo no es solamente lo que está ahí debajo sobre lo que nos estamos parando. Ya dijimos que no es el piso, pero que de todos modos no es solamente eso, sino que las dinámicas de los ecosistemas alrededor del suroeste están relacionadas con el suelo, pero al mismo tiempo el suelo está relacionado con lo que sean las dinámicas de infiltración, es decir, de retención de agua, de liberación o de retención o captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, ese es como la iniciativa de, si vamos a centrarnos en el suelo, pues démosle la atención que requiere, pero del mismo modo recalquemos que es parte de todo un sistema y que para entender y manejar el suelo correctamente también debemos entender cuáles son esas conexiones con distintos elementos de los ecosistemas del suroeste, porque es el lugar donde nos estamos enfocando por logística y por apego, pero que las conexiones son mucho más distantes y que esas conexiones son importantes. Es un ejercicio como de comprensión también, hablando de incomprensión, de que los suelos son unos incomprendidos. Ustedes, investigando y trabajando en el observatorio, buscan también comprender, no solo ustedes, sino todas las personas con las que trabajan también en Biosuroeste. Para seguir ahí tejiendo sobre esa idea que estás planteando, buscamos comprender. Aquí hay ciencia, pero también hacerlo accesible para otras personas y que también puedan hacer uso de esa información para tomar decisiones en sus sistemas productivos y en los procesos que cada uno de esas personas y de esos grupos adelanta en el territorio. Entonces, el observatorio es también un punto en el que se está integrando mucha información que también permite esa mirada sistémica de los suelos y de los ecosistemas, y que también nos va a permitir llegar a muchos actores, que los actores colaboren también generando información, porque llevado a esto, pues a la mirada de los productores y de las fincas y de los sistemas productivos del territorio, cada una de esas fincas que genere información va a ser, digámoslo así, como un sensor adicional que va a permitir aumentar la disponibilidad de información, y a que esa complejidad, no en términos de algo inmanejable, sino en términos de la riqueza de esa información, nos permita tener una idea más clara de cómo abordar la salud de los suelos. Y el observatorio, además de estar soportado en ciencia, además de tener un componente de ciencia participativa donde la gente va a participar en la generación de la información y de democratización del conocimiento, pues es un observatorio que también reconoce que en la medida que ese conocimiento llegue a las personas, pues vamos a habilitarlos para que tomen decisiones, y reconocemos también que el suelo y estos ecosistemas finalmente son un elemento transversal de muchos sistemas productivos. El observatorio nos va a permitir recoger esa información, poderla manejar, porque hay un montón de información dispersa, no solo que ha generado la Universidad de AFIT, sino un montón de organizaciones adicionales. Entonces, aquí la idea es que todos se vean representados, que todos vean la oportunidad de que esa información entre ahí a sumar. Y también quiero conectar esto con Biosuroeste, y este es un ejercicio que surge en el trabajo pues con el profesor Nicolás Pinel, y en el marco de un fondo concursable de investigación que lanza la universidad para unas propuestas de investigación aquí dentro de la universidad. Y ese es un fondo que estuvo conectado también con Biosuroeste y con una lectura de desarrollo territorial y unos desafíos de desarrollo que queríamos abordar, ¿cierto? Y más que respuestas, empezamos a abordar unas preguntas, y la propuesta de Nicolás fue una propuesta que se ganó, digamos, la posibilidad de acceder a uno de esos recursos, y surge de ahí. También importante mencionar, EAFIT recientemente ingresó a Biosuroeste. Sí. EAFIT hace parte de este ejercicio, entonces es muy importante también que esta conversación sea acá este año. Y en síntesis, Biosuroeste es una plataforma para impulsar un desarrollo territorial, y no cualquier desarrollo, un desarrollo regenerativo, que como hemos venido hablando, la regeneración es un proceso que se da en los sistemas vivos, y es un desarrollo que nos permite hablar de esa dirección positiva y de esa salud de la región. Entonces es un desarrollo que pone a la vida en el centro, es un desarrollo que busca que haya crecimiento empresarial y empleo formal, con negocios y con empresas que juegan un rol positivo en la naturaleza. Parte de lo que quiere Biosuroeste es eso, ser ese impulsor de iniciativas empresariales, de iniciativas que generen desarrollo territorial y que se traduzcan
en ese buen vivir, no solo de las personas, sino de todo lo vivo en el suroeste. Y yo quiero escucharla para no olvidar que de todos modos parte del suelo y es el gran incomprendido. Quisiera escuchar qué es el Observatorio de Suelos para Sabio, que es uno de los grandes aliados de la iniciativa. Nico, yo creo que... Y que es sabio, porque de pronto los que nos están escuchando no saben quiénes son ni qué hacen. Total. Nico, yo creo que el observatorio, ahorita lo mencionaste de una forma muy, muy simple al inicio y Fede hizo pues como el apoyo ahí es un catalizador. Estamos dándole voz al suelo y escuchándolo. Nadie antes había hablado ni se había puesto como ese foco ahí en la interacción que hay con todo. Yo creo escuchándolo literalmente. Escuchándolo literalmente. Escuchándolo también. Literalmente. Tenemos unos equipos muy bacanos que estamos generando también unas experiencias para escuchar el suelo. Que cada suelo suena distinto. Todos los bichitos que se mueven ahí, pues, generan ruido, ¿cierto? Al moverse, al vivir, al comer. Yo creo que para mí lo más importante del observatorio es eso, ese punto de integración de una mirada completa. Que yo creo que básicamente el suelo es el resultado de todo lo que pasa sobre él y dentro de él. Y al tener una mirada tan integral de lo que pasa con ese sistema, podemos empezar a no solo a conversar y a relacionarnos distintos con ese sistema incomprendido, sino también de alguna manera a poder facilitar las soluciones que está necesitando el territorio. Y bueno, la pregunta que hacías, en Sabio lo que hacemos básicamente es generar soluciones que ayuden a hackear esa salud del suelo. Ver cómo verlo integral y cómo llevarlo a las prácticas fáciles para los productores o las organizaciones y que lo entiendan como un indicador, porque si es el resultado de todo lo que pasa sobre él y dentro de él, pues se vuelve un punto esencial de monitoreo para poder entender si estamos construyendo o estamos destruyendo no solo esa vida, sino también ese patrimonio que tenemos todos como humanidad. Es un punto de encuentro. Vean qué bacano, ahí terminamos oliendo suelo, sintiendo suelo, probando suelo, hablando hasta de temas de lo que necesita un territorio, ¿cierto? Para poder desarrollarse bien. Entonces creo que lo más bonito del observatorio es eso, ¿cierto? Que cataliza ese punto de encuentro y le da una voz a lo que venía siendo antes una caja negra. Y con esa pregunta también, para ir cerrando, ¿a quién le sirve? Ya Federico lo habló un poquito, pero ¿a quién le sirve todo lo que ocurre en el Observatorio de Suelos, esa información, esa investigación y también pues relacionándolo con lo que nos mencionas de Sabio? Yo creo que por fases, ¿cierto? Yo creo que lo primero que pasó con el observatorio era entender un poquito dónde estamos en la región, ¿cierto? En el territorio, entender diferentes altitudes, tener como una primera visión de, bueno, ¿y cómo podríamos preguntarnos qué es salud acá en el territorio en términos de suelo? Ya hoy que ha empezado a mutar, a crecer y a nutrirse tanto este pensar, pues, este imaginario que tenemos y esta iniciativa, creo que va a ser un punto de encuentro de datos muy importante para tomadores de decisiones y, como decía Nico, también para las personas que estén cerca en el territorio y que quieran aportar allí, que les va a permitir también acceder como a esa visión integral, ¿cierto? Y yo creo que si estamos un poco más informados lo vamos a comprender mejor. Vamos a darle un poco de ese sonido y eso nos va a llevar a mejorar prácticas. Ya dependiendo de la escala en la que estemos, pues nos brindará una función distinta, ¿cierto? Hay unos artículos muy bacanos que hablan de la diferencia entre fertilidad, entre salud y entre seguridad del suelo, ¿cierto? Y en este caso aplica pues a suelo y a ecosistemas y demás. Entonces, en pequeña escala, productor, se puede empezar a entender temas de fertilidad, de calidad, de productividad. Una escala un poco mayor, ya es una parte de salud, ¿cierto? ¿Qué servicio nos está prestando a todos como comunidad de cara a la infiltración del agua, ¿cierto? A los ciclos de carbono, a la calidad de los alimentos, y en una escala mucho mayor ya como territorio es pensar en, bueno, ¿esto cómo va a afectar el resto de la salud del territorio? ¿Cómo va a afectar que tengamos erosión en las vías? ¿Cómo va a afectar que estemos perdiendo la vida? Que, pues, datos curiosos, la penicilina viene de un bichito que vive allí en el suelo, ¿cierto? Entonces, si perdemos la vida en el suelo, ¿cuántas cosas más podemos estar perdiendo como oportunidades de todos estar mejor? Entonces, yo creo que ahí van a haber diferentes escalas y diferentes formas de generar valor a todos los que estemos interesados. Yo creo que nos sirve a todos. Pues eso es de pronto un poco ambicioso, pero digo todos porque, por un lado, al poner el suelo como tema central de conversación, pues estamos levantando la importancia y el cuidado, por consiguiente, lo que es el suelo, pero yo creo que también nos ayuda a todos los que estemos interesados en el suroeste, porque, bueno, estamos hablando de suelos, pero hablamos de ecosistemas y aquí está convergiendo
estamos tratando de que converja toda la información ambiental que tenemos del suroeste, y eso cuando empiezas a juntarla y entrelazarla y a ver cómo se relacionan unas con otras, empieza a revelar el territorio. O sea, es irreemplazable estar en el terreno, conociendo, viendo las manifestaciones, pero cuando empiezas a ver también dinámicas que solo ves desde el espacio y después las comparas con lo que son las dinámicas del suelo, empiezas a fascinarte nuevamente por cómo están funcionando estos sistemas, y esa fascinación de la que hablaba Federico es la fundamental para volver a cuidar, para volver a entender, para volver a querer. Entonces creo que a todos los que estamos interesados del suroeste, esperamos nos pueda servir, al menos para fascinarnos acerca del territorio. ¿Y esto sería algo que se podría replicar? O sea, si no hablamos del suroeste, ¿se podría hablar de un observatorio en otro lugar? Completamente. No, y la idea, no, como te decía en una pregunta anterior, estamos enfocados en el suroeste por logística y apego. Apego porque pues varios de nosotros tenemos conexión directa con el suroeste, y para que realmente haya esa conexión entre lo que está ocurriendo en el territorio y lo que se ve desde lejos, en los modelos, en las imágenes satelitales, en todos los otros fuentes de información, pues sí se necesita conocimiento en territorio. Entonces hay que tener cierto conocimiento de muy alta resolución. Y logísticamente a un nivel nacional eso es un poco complejo. Claro. Pero un escenario ideal sería que todas las subregiones tuvieran su propio observatorio de suelo y que de algún modo se pudieran interlazar, pero que hubiese actores locales que fueran los que estén alimentando esa información y ese conocimiento acerca de cada uno de los territorios. Destaco la palabra holobionte. Somos tanto bicho como personas. Somos el conjunto de todos los bichitos que habitan en nosotros y en nuestro ser. Este es un ejercicio, Biosuroeste es un ejercicio de una asociación pública porque tiene un origen en una intención de los municipios, digamos, por acompañarse también con el sector privado. Tiene también un ejercicio académico interesante donde la universidad está participando en lo que estamos haciendo y un componente social. Entonces, digamos que hay acá diferentes actores y todos se pueden beneficiar tremendamente con lo que está pasando con el observatorio. También quiero bajar al pixel del cambio climático y al potencial que hay en los suelos como fijadores de carbono en los territorios y en la importancia que este observatorio tiene también para esos tomadores de decisiones territoriales, para el departamento también como una autoridad y comprometida con un plan de mitigación y de adaptación al cambio climático, y la importancia y el rol de un suelo saludable en eso. Y el observatorio también nos da una información acerca de ese potencial de captura de carbono en los suelos. Y no lo miremos de forma separada, hay que pasar del análisis, que es separar a la mirada sistémica de la vida. Entonces, suelos con más carbono y más saludables también retienen más agua, también nos ayudan a controlar la erosión y los procesos de sedimentación de los cuerpos de agua. Entonces, aquí hay una herramienta supremamente poderosa que va a beneficiar a los municipios, a la provincia de Cartama como esquema de asociación territorial, al suroeste como incluso a la cuenca media del Cauca como bioregión, porque aquí trascendemos las fronteras del departamento y empezamos a hablar de esa bioregión como ese sistema vivo también que podemos impactar. Y definitivamente lo que está pasando en el Observatorio de Suelos va a beneficiar y va a empoderar también a los productores y a las familias campesinas del territorio a que tomen mejores decisiones en sus sistemas productivos. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Esta es una conversación que pues tiene ese objetivo también de abordar temas que tal vez en nuestra cotidianidad no es lo normal, que empecemos a hablar sobre el suelo, que probemos, que olamos, que entendamos eso que tiene. Y la intención es dejar también a las personas que están viendo, que están escuchando este podcast, pues con la pregunta, con las dudas, con todas estas también provocaciones que nos han dejado ustedes con esta conversación, para que sigan entendiendo o por lo menos preguntándose por el suelo que habitan, el que tienen cerca, y podamos seguir hablando sobre el suelo y tal vez contribuir a que deje de ser incomprendido un poquito. Invitamos pues a todas las personas, a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a leer todos los contenidos que tiene la revista Descubre y Crea en el portal de la Universidad de AFIT, y pues seguir compartiendo el conocimiento y la ciencia con todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio.